Hola mundo, me llamo Kelly Sky. Soy la primera mujer digital de Noticias del Mundo. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Kelly Sky News garantiza traerles las noticias más documentadas, balanceadas y fidedignas, avaladas por prestigiosas casas periodísticas. ...21 de diciembre... Ministro de Justicia revela que gobierno de Morales cobraba hasta $20.000 para designar jueces. La Paz, Bolivia. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, reveló ayer que recibió denuncias de que el gobierno del expresidente Evo Morales cobraba hasta $20.000 para designar jueces. Tenemos denuncias de que para ser juez en el gobierno de Evo Morales, uno tenía que pagar $20.000, informó Coimbra en conferencia de prensa. Más de 2/3 de los jueces son transitorios, jueces que eran manejados por el anterior gobierno, jueces que los ponían a dedo y los sacaban cuando estos no querían actuar a la voluntad del Ejecutivo, sostuvo el ministro. Añadió el ministro que como Ministerio de Justicia observaron el reglamento para institucionalizar a los jueces, con el objetivo de que los mejores puedan acceder a esos cargos sin deber favores políticos a nadie. Gobierno promulga ley que amplía el plazo para que el TSE convoque a elecciones. La Paz, Bolivia. La presidenta transitoria Yanine Áñez promulgó hoy la ley que amplía a 10 días el plazo para que el nuevo Tribunal Supremo Electoral emita la convocatoria para las elecciones generales del 2020. La promulgación de esta norma se realiza en el marco de nuestra obligación como gobierno transitorio, que es viabilizar el desarrollo de comicios con todas las garantías, sin prisa, pero también sin demorarnos, indicó Áñez en compañía de los presidentes de las cámaras de senadores y los diputados Eva Copa y Sergio Choque respectivamente. Evo Morales será aprehendido si ingresa a Bolivia. La Paz, Bolivia. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, advirtió hoy en Tarija que si el expresidente Evo Morales ingresa al país, será aprehendido inmediatamente, en cumplimiento a la orden que existe en su contra. La orden de aprehensión contra el expresidente ya se tramitó, ya se emitió, en toda Bolivia están las alertas en migración, aeropuerto y en todos lugares donde tiene que estar. Si el ciudadano Evo Morales entra al país, va a ser aprehendido, dijo el ministro en una conferencia de prensa. Ley de ampliación de mandato del Ejecutivo y Legislativo. Senado remite al TCP. Bolivia. La Cámara de Senadores envió hoy el proyecto de ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas para consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional la ampliación del mandato de autoridades de los órganos ejecutivo y legislativo. El senador del Movimiento al Socialismo Más, Omar Aguilar, dijo que estará en manos del TCP la decisión de la ampliación del mandato. Será el TCP quien, luego de la evaluación y valoración de este proyecto, acepte la ampliación del mandato y respetando siempre la autonomía del Poder Judicial, ellos puedan dar certidumbre requerida antes del 31 de diciembre, sostuvo Aguilar. Hallan laboratorio de cocaína en El Torno. Santa Cruz, Bolivia. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico encontró un laboratorio de cristalización de cocaína que producía 100 kilos de droga en inmediaciones de Aguas Claras en el municipio de El Torno, a 32 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El director nacional de la FELC-CN, Javier Maldonado, informó que de acuerdo a las investigaciones realizadas, el laboratorio custodiado por colombianos comenzó a funcionar en octubre y producía aproximadamente 100 kilos de cocaína por día. En el lugar fueron detenidos los propietarios de la instalación donde funcionaba la fábrica.
La intervención policial al laboratorio significa una afectación de casi $500,000 al narcotráfico, que representa la cantidad diaria producida. Vamos interviniendo el quinto laboratorio en menos de 3 semanas, afirmó Maldonado. Salvador Romero asume la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Bolivia. En la primera sesión de sala plena realizada hoy, el Tribunal Supremo Electoral conformó su nueva directiva y eligió como presidente a Salvador Romero Vallivian. La vicepresidenta será asumida por la vocal María Angélica Ruiz Vaca Diez. Romero fue designado por la presidenta transitoria Yanine Áñez como vocal por el Poder Ejecutivo ante el TSE, rumbo a las nuevas elecciones generales del 2020. Salvador Romero obtuvo un doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros cargos que desempeñó. Evo buscará la forma de entrar y policía refuerza control fronterizo. Argentina. El expresidente Evo Morales aseguró ayer que pese a la orden de aprehensión en su contra por un caso de sedición y terrorismo, buscará la forma de entrar al país para acompañar a sus candidatos en la campaña electoral del próximo año. La policía reforzó los controles fronterizos y los mecanismos de inteligencia en todos los pasos a otros países para cumplir con la orden de aprehensión del exmandatario, mientras que la Cancillería pidió a Argentina que cumpla con los protocolos de cooperación en materia judicial. Pasamos a noticias internacionales. El Reino Unido aprueba el acuerdo de retirada de la Unión Europea. Inglaterra. El Parlamento británico, con mayoría conservadora, aprobó este viernes el proyecto de ley del acuerdo de retirada de la Unión Europea, a fin de que el Reino Unido pueda salir del bloque en la fecha prevista del 31 de enero. Los diputados de la Cámara de los Comunes autorizaron por 358 frente a 234 votos que el texto auspiciado por el primer ministro Boris Johnson pase a su siguiente trámite parlamentario, a fase de comités, donde podrá ser enmendado antes de su aprobación definitiva ya en 2020. Francia multa a Google con 150 millones de euros por abuso en su plataforma publicitaria. París, Francia. La autoridad francesa de la competencia anunció hoy una multa de 150 millones de euros a Google por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad en Internet, a través de su plataforma Google Ads. El organismo, que hasta ahora nunca había sancionado al gigante estadounidense, pidió además a Google que clarifique las reglas de funcionamiento de su plataforma Google Ads y los procesos de suspensión de cuentas de algunos anunciantes. Isabel de Silva, la presidenta de la autoridad francesa, indicó en su rueda de prensa que se trata de la tercera sanción más importante por abuso de posición dominante. El presidente Donald Trump busca una exoneración rápida en el Senado. Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscaba ayer que el Senado dominado por los republicanos lo exonere rápido, un día después del histórico voto en la Cámara Baja que lo convirtió en el tercer presidente en la historia del país en ser llevado a juicio político. El Senado se enfrenta ahora a la organización del juicio contra Trump, probablemente en enero por los cargos de abuso de poder y obstrucción al trabajo del Congreso, con tensiones entre la mayoría republicana y los demócratas que piden que se llame a testificar a testigos clave de la Casa Blanca. Trump fue acusado de abusar de su cargo por pedir a Ucrania investigar a su posible rival electoral en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, y de bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones. Almagro estima que será reelecto a la Secretaría de la OEA, Estados Unidos.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, estimó ayer que será reelecto en marzo hasta 2025 para definir su gestión como absolutamente innovadora. Estimamos que sí, que tendremos los votos, dijo Almagro. El titular de la OEA para el periodo 2020-2025 se elegirá el próximo 20 de marzo, durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General, el máximo foro del organismo. Ex canciller de Uruguay bajo el gobierno de José Mujica 2010-2015, Almagro, de 56 años, asumió en mayo de 2015 por un periodo de 5 años con la posibilidad de reelección consecutiva. Congresista demócrata se declara republicano. Washington, Estados Unidos. Un congresista demócrata que el miércoles votó en contra del juicio político al presidente Trump, dijo ayer delante del mandatario que se volverá republicano. Jeff Van Drew, representante del estado en Nueva Jersey, anunció su cambio de partido en una visita a Trump en la Casa Blanca. Jeff se unirá al Partido Republicano. Es una gran noticia, dijo Trump, sonriente en el Salón Oval de la Casa Blanca. Estamos muy contentos de tener a Jeff con nosotros, agregó el mandatario estadounidense. Creo que simplemente el Partido Republicano es más ajustado a mí, sostuvo Van Drew sobre el cambio de bando político. Bolsonaro, un año de gobierno y de contrarrevolución permanente en Brasil. Brasil. El presidente Jair Bolsonaro consagró su primer año de gobierno al liberar a Brasil de la izquierda y el globalismo y pretende ser reelecto en 2022 para construir un país respetuoso de la religión y del derecho a portar armas. Siempre soñé con liberar a Brasil de la nefasta ideología de izquierda. Tenemos que deconstruir muchas cosas, deshacer muchas cosas, antes de empezar a hacer otras, dijo Bolsonaro durante una visita a Washington en marzo. No estamos aquí para borrar nacionalidades y soberanías en nombre de un interés global abstracto, proclamó ante la Asamblea General. Hay en el gobierno un lado luminoso y un lado sombrío, dijo a la revista Exame el exministro de Hacienda Antonio Delfín Neto. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias por su asistencia, querida audiencia. Les dejo con este pensamiento. En toda transición o cambio, ya sea política, social o personal, es fundamental ejercitar los principios de paciencia, templanza y paz. Solo así conseguiremos crecer como país y sociedad. Un abrazo a todos, hasta mañana.